Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Me gusta esta decisión, puede utilizar el mecanismo que le franquea la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos. Y para ello puede activar un recurso, una apelación, una impugnación, para que de la única forma como se puede cambiar el sentido de una sentencia o ratificar es precisamente a través de la revisión de un órgano superior de la misma función judicial. Es decir, si a mí no me gusta una sentencia, tengo dos alternativas. Puedo presentar un recurso horizontal solicitando la ampliación, por ejemplo, o en su defecto puedo plantear un recurso vertical para que esa resolución suba en grado a un órgano superior de la función y entonces ese tribunal colectivo revisa lo resuelto por el juez ad quo. Y si tampoco esto satisface la pretensión del recurrente, puede inclusive llegar a casación. Y después de la firmeza de la casación en una sentencia, también tiene la posibilidad de plantear un recurso extraordinario de protección para ante la Corte Constitucional. Ese es el camino que le franquea la ley, la Constitución, a quienes no están de acuerdo con una sentencia. Pero expresar en una forma increíblemente insólita que per se, porque no les gusta, porque no les cuadra, porque no es de su agrado, van a desacatar una resolución, una sentencia de un juez constitucional, entonces sí estamos frente a un problema de intromisión de una función sobre otra, sabiendo que todas las funciones y particularmente la función judicial tienen autonomía de acción e independencia en sus funciones. Y aquí recordemos un principio constitucional, a grosso modo, para comprensión de nuestros queridos oyentes que no están interesados en las profundidades constitucionales. Pero digamos, por ejemplo, que el Ejecutivo tiene un filtro, tiene un control que lo ejerce la función legislativa mediante su facultad de control político, con lo que en cierta medida se garantiza que los actos y acciones de cada función tengan la seguridad jurídica y la revisión que corresponde a quien ejerce por mandato constitucional control constitucional. Las funciones de transparencia y electoral igualmente están sometidas al control político de la Asamblea Nacional. Pero la función judicial no tiene este tipo de control porque, de ser así, resultaría una intromisión en las resoluciones y sentencias de los jueces. Y por esto que sabiamente la doctrina constitucional establece que las sentencias de los jueces solamente pueden ser revisadas, estudiadas a través de los mecanismos de apelación, que tiene dos clases de recursos, horizontales y verticales. En el caso de los recursos verticales, lo que resuelve el juez de primer nivel sube en apelación
a una de las salas de la Corte Provincial de Justicia. Y si ese veredicto no satisface a una de las partes, también puede subir en alzada ante el recurso de casación. Y si tampoco satisface esa sentencia de casación, y luego de haberse ejecutoriado en firme la sentencia que causó estado, hay la posibilidad de que se plantee un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Esto es lo que prevé la Constitución respecto a la función judicial, que en ninguno de sus artículos ni considerandos establece que alguien de otra función pueda interferir sus resoluciones. Nosotros siempre hemos clamado por la necesidad de una justicia independiente, autónoma, dueña absoluta de sus resoluciones y sentencias, y que esas resoluciones sean expedidas en base a las pruebas, no a la influencia de los titulares de prensa, que es lo que vergonzosamente se ha conocido en las últimas horas. Pero en el caso concreto, si a alguien no le gusta, no está de acuerdo con lo resuelto por el juez constitucional respecto a la libertad concedida a favor del preso político, ex vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, lo que le corresponde es plantear un recurso de apelación, y ya lo hicieron con el juez de Manglar Alto. Pero recuerden ustedes que aunque a regañadientes, en aquella época, con aquella resolución del juez de Manglar Alto, que ordenó la libertad de Jorge Glas, esta se cumplió en pocas horas. Y lo que hicieron es articular el procedimiento de apelación, y en forma tan patriota, sometiéndose a la Constitución y a la ley, como un hombre de paz, de derecho y de democracia, Jorge Glas voluntariamente regresó para acatar lo resuelto por un juez que revisó la sentencia que le otorgaba su libertad. Esto ocurrió a tal punto que inclusive hay una apelación ante la justicia en el nivel más alto de la Corte Provincial de Pichincha, en la que han venido postergando por diferentes razones la celebración de una audiencia. Pero ante la resolución del juez constitucional que dicta hoy la libertad de Jorge Glas por consideraciones inclusive de su estado precario de salud, el procedimiento no es impugnarlo con un griterío que solamente demuestra actos de prepotencia e intromisión en lo resuelto por una función autónoma, independiente de las demás funciones del Estado, como es la función judicial. Y no cabe entonces aquellas proclamas en las que con prepotencia se dice que no acatarán lo resuelto por el juez. Eso se llama desacato, y esa es una causal inclusive para un juicio político. Lamentablemente, don Richard y queridos amigos y amigas, está tan venida a menos la función como tal, porque hablan de los narcojueces, de la narcojusticia. Hace poquito la Embajada de los Estados Unidos retiró la visa a 300 jueces y magistrados. A nosotros eso nos tiene sin cuidado, pero para esa gente que se mira en el espejo del modo de vida norteamericano, que le impidan, a través de quitarle la visa, su viajecito o 2 viajecitos por año, precisamente de compras y de visita al imperio,
para ellos es algo traumático. Y esto es lo que ha hecho la embajada norteamericana. Les retiró la visa y habla de la narcojusticia, como también habla de los narcogenerales. Y aquí también vale la pena que no perdamos la capacidad de sorprendernos, porque no alguien que tiene una opinión ideológica o es afecto o desafecto a alguna agrupación política ha afirmado lo que voy a mencionar, sino la Contraloría General del Estado, que exige las pruebas de descargo a generales de la Policía Nacional que no pueden justificar el incremento injustificado de su patrimonio. Entonces, quienes han postrado a la justicia como función esencial de la democracia ecuatoriana son aquellos jueces que, a confesión de parte, relevo de prueba, uno de estos ex jueces compareció a la Asamblea Nacional y narró, por ejemplo, que en el caso Sobornos y en lo que respecta al doctor Alexis Mera, él merecía salir inmediatamente en libertad porque es inocente, pero que para evitar el escándalo tuvieron que dictar medidas sustitutivas porque los titulares de prensa ya lo habían condenado. Entonces, estos hechos en que cualquiera se dispone a desacatar las sentencias de los jueces es una consecuencia funesta de la forma como los jueces han asumido la sagrada misión de dictar sentencias en mérito a las pruebas y al proceso. Han resignado ese deber fundamental de garantizarnos a los ciudadanos, hombres y mujeres. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.